Sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a leer en Isaías 35 y vamos a leer otro párrafo también. Y hoy el Señor nos comparte esta palabra que se titula El camino de la santidad. El camino de la santidad. Muy bien. Pueden salir los niños, por favor. Quiero aprovechar este ambiente de adoración para compartir esta palabra. En el capítulo 35, versículo 8, ya lo leímos inicialmente, como les decía, y es la palabra que el Espíritu Santo quiere darnos este día. No me había puesto de acuerdo absolutamente. No me había puesto de acuerdo con la hermana Ingrid, pero ella leyó esta palabra y es la misma palabra que Dios me dio a mí ayer para compartir con ustedes, y el título es El camino de la santidad. Dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. El camino de la santidad. Leemos también en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. El camino de la santidad, versículo 13. Vamos a leer este párrafo hasta el 19, donde dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Un poquito más de volumen en el monitor, por favor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos que antes teníais, sino como aquel que os llamó
es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sed también vosotros santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Habrá un camino y una calzada, y será llamado camino de santidad. Y aquel que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Hay algunas preguntas con las cuales quiero iniciar esta predicación. ¿Qué significa ser santo? ¿Qué significa ser santo? ¿Qué cosas impiden la santidad? ¿Por qué es conveniente ser santos? Quisiera tener esta mañana algunas respuestas. Les ruego que por favor me hagan llegar el atril. ¿Qué significa ser santos? ¿Qué cosas impiden la santidad? Gracias. ¿Qué cosas impiden la santidad? ¿Y por qué es conveniente que seamos santos? ¿Por qué es conveniente que seamos santos? Vamos a ver. ¿Quién responde? Cualquiera de las tres preguntas. Número 1, ¿qué significa ser santo? ¿Qué cosas impiden la santidad? Número 2, ¿y por qué es conveniente que seamos santos? Vamos a ver, la hermana Rosita, vamos a ver. ¿Hasta dónde llega el cable? Venga. ¿Cuál de las tres va a responder? La tercera. ¿Por qué es conveniente que seamos santos? Bueno, la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces es conveniente ser santos porque de lo contrario no veremos a Dios. Amén. Dios me la bendiga. Es conveniente ser santos porque sin santidad nadie verá a Dios. Muy bien. Pero, ¿qué significa ser santo? Es conveniente que seamos santos. Pero ¿qué significa eso de ser santo? Santos. Y otra cosa, ¿qué cosas impiden nuestra santidad? Seguimos con la pregunta. ¿Quién responde? ¿Quién más responde? Venga, hermana Beatriz. Gloria a Dios. ¿Va a responder la número 1, la número 2 o la número 3? Bueno, esa es la 1. ¿Qué significa ser santo? Venga. ¿Qué significa ser santo? ¿Qué cosas impiden la santidad? Es la número 2. ¿Y por qué es conveniente que seamos santos? La número 3. ¿Cuál va a responder? Complicadito esto, ¿no? Si es complicado, entonces no responda. ¿Cuál va a responder? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Qué significa primero? Sí, ¿qué significa ser santo?
Ser santo es tener una conducta correcta, actuar correctamente ante todas las circunstancias de la vida, pues. Ser santo significa actuar correctamente ante todas las circunstancias de la vida. Bueno, muy bien, muy bien. Una persona que es santa actúa correctamente ante todas las circunstancias de la vida. Muy bien, gracias. Ok, pero ¿será ser santo solamente ser correcto? Vamos a ver, hermana Lidia, venga rapidito. Ajá, muy bien. Aquí dicen ser santo es ser obediente, obediente a la palabra de Dios. Vamos a ver, ¿qué va a responder usted? La 1, la 2. Dios les bendiga. ¿Quién vive? Cristo Jesús. Bueno, para mí y según nosotros que hemos leído la palabra, Dios nos demanda que seamos santos porque Él es santo. Entonces para mí es ser santo, es ser apartado de todas aquellas cosas, aquellas inmundicias que a Dios no le agrada, que nos alejan del Señor, o sea, apartarnos del pecado. Y la manera en que nosotros estamos claros y podemos ver qué es el pecado es leyendo la palabra de Dios, porque ahí está la normativa y lo que Dios pide de cada persona. Muy bien, un aplauso para la ministra. Gloria a Dios. Ahí ya dijo una palabra importante, muy importante. ¿Cuál es esa palabra? Ok, ser imitadores de la vida de Cristo. Pero ella dijo, cuando hablamos de ser, de qué significa ser santo, ella dijo una palabra muy importante. Normativa, una palabra muy importante. Alejado, apartado. Estar apartado del pecado. Básicamente es eso, estar apartado del mundo, del pecado. ¿Ok? Estamos apartados para Dios. Y más que apartados, consagrados. Santo significa ser consagrado. Consagrado para Dios. Estar apartado del pecado. En estos días decretaron santos a 2 papas, a 2 antiguos papas. Los canonizaron. Primeramente fueron beatos. Ahora están canonizados, se les puede rezar y se les puede pedir milagros. Y se puede la persona inclinar delante de sus estatuas. Y se les llama santos. Pero los muertos no son los santos. Los santos son los vivos, que están consagrados para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Santos significa ser consagrado para Dios. Y por supuesto, al estar consagrado, por ejemplo, si usted tiene un cochino, un marrano, y dice, lo he consagrado para matarlo en diciembre y hacer la hallaca, no se puede hacer más nada con ese marrano, porque está consagrado, consagrado para las hallacas. Y si usted ha consagrado su vida a Dios, su vida no puede tomar parte en más nada que sea contrario a Dios, porque usted se ha consagrado para Dios, es un santo. Es más, no es usted quien se ha consagrado, es Dios quien lo ha consagrado a usted para Él, porque Dios fue el que lo escogió. Eso significa ser santo. La otra pregunta, ¿qué cosas nos impiden? ¿Qué cosas impiden nuestra santidad? Bueno, sigo poniendo a la orden el micrófono. Por aquí, venga María, gloria a Dios. Vamos a empezar a aplaudir, un aplauso. ¿Qué cosas impiden nuestra santidad? La número 2 y la número 3. ¿Cuál es el número 3? Porque es importante, es conveniente ser santos. Bueno, ¿qué nos impide ser santos? Bueno, por supuesto no somos santos cuando cometemos pecados, ¿no? Pero ¿por qué cometemos pecado? Porque el mundo pues siempre primero nuestra naturaleza, ¿sí? Que nos dejamos llevar más por la carne que por el espíritu. Segundo, el mundo siempre nos está jalando con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida.
¿Y qué otra cosa? Bueno, Entre muchas, ¿no? Entre otros. entre otras. ¿Quiere decir algo más? ¿Y por qué es importante ser santo? Conveniente. Conveniente. Bueno, primero lo dijo Rosita, porque el que no es santo no verá el rostro de Dios. Y segundo, porque al ser santos, pues nos damos testimonio de que estamos en una vida con Cristo, en Cristo. Y pienso también que cuando estamos en pecado no hay una relación directa, no recibimos una comunicación directa con el Espíritu Santo. O sea, nuestra lámpara se va apagando, ¿sí? Eso es lo importante de mantenernos en santidad. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa ser santo? Significa estar consagrado a Dios. ¿Qué cosas impiden la santidad? Nuestra propia naturaleza carnal, las cosas del mundo. Ok, las cosas del mundo. ¿Qué cosas impiden nuestra santidad? Y tercero, ¿por qué es conveniente ser santo? Bueno, porque si estamos en pecado, no vamos a tener comunión con Dios, no vamos a ver el rostro de Dios, ni vamos a dar testimonio de que somos de Dios. Es conveniente porque es un mandato. Ok. Entonces, esas son algunas de las cosas que se han dicho. Pero sigue en pie la pregunta. ¿Qué significa ser santo? Creo que ya esa está más o menos completa. ¿Qué cosas impiden nuestra santidad y por qué es conveniente ser santo? Número 3. Doy la oportunidad. Ok. En la segunda pregunta, que dice, ¿qué cosas impiden nuestra santidad? Hay un factor muy importante que no se ha dicho. ¿Cuál es? Digan. La rebeldía nos impide ser santos. La rebeldía. ¿Cuántos tienen rebeldía? Todos tienen rebeldía, ¿verdad? La rebeldía está en el corazón humano. Por supuesto, en mayor grado o en menor grado. En tanto recibimos sanidad espiritual de parte de Dios, en tanto menos rebeldía tenemos. Pero todavía hay un factor muy importante, que la rebeldía es un asunto, pero otro factor. Vamos a ver. La tentación. Entonces nos vamos acercando al factor álgido con la rebeldía y la tentación. ¿Cuál es el factor? La desobediencia. Todos seguimos acercando. ¿Cuál es el factor? La mentira. Seguimos acercándonos y poniéndonos calientes. ¿Cuál es? No congregarse, Ya no me nombraron dos importantes: nuestra naturaleza carnal, el mundo que nos incita a pecar. ¿Cuál es el factor? El pecado, falta de oración. ¿Cómo? Satanás, el diablo. Satanás, tan simple como eso. El enemigo, como decía aquí la discípula Liliana. El diablo. Son tres factores determinantes. Número 1, nuestra naturaleza carnal. Número 2, las tentaciones del mundo. Número 3, la acción de Satanás, el diablo. Que el diablo usa nuestra rebeldía, que el diablo nos induce a pecar, que el diablo actúa en nuestra desobediencia y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces esas cosas nos impiden ser santos. Y la tercera pregunta: ¿por qué es conveniente que seamos santos? Bueno, ya dijo algunas cosas importantes. Porque sin santidad no veremos a Dios. Porque sin santidad estaremos en pecado. ¿Y otra cosa cuál fue? Es un mandato, no tenemos comunión con Dios, etcétera.
yo añadiría una pregunta más. Una pregunta más. ¿Será que nosotros, los hijos de Dios, en la casa de Dios, somos inducidos y algunas veces dejamos de ser santos o de comportarnos como santos? Pregunto, ¿sí o no? Sí, muchas veces. ¿Por qué? Porque nos dejamos arrastrar por el mundo. Estas cosas, ¿dónde suceden? ¿Dónde suceden? Frente al televisor, en el liceo, en la universidad, en el tráfico en la calle, en el negocio cuando vamos a comprar. ¿Dónde suceden? En todas esas partes. En todas esas partes parece que nos quitamos la máscara, no sé si es decir, el traje de cristianos, o digamos más bien el traje de santidad, y nos ponemos el traje de ¿qué? De mundanos. ¿El traje de qué? De pecadores, de malandros. Nos ponemos un traje que, mire, sobre todo, o sea, hay un lugar donde se usa mucho ese traje, donde la gente se quita el traje de santidad muy a menudo. ¿Sabe cómo se llama? El Facebook. En el Facebook y frente al televisor, las personas se quitan el traje de santidad. Y pareciera que ya no es una sola persona, sino dos. El que está frente a usted, el que está en la iglesia y el que está en el Facebook. ¿No? Qué cosa tan tremenda, qué cosa tan bonita el Facebook, ¿verdad? Qué cosa tan bonita. El Facebook es una cosa bellísima. Digo yo porque nos permite ser dos personas. Una en la realidad y otra con los amigos del Facebook, los amigos del liceo, los amigos del mundo y a veces hasta con los amigos evangélicos. ¿Ve? Entonces, hermanos, esto es muy serio. Esto es muy serio. Yo pregunto, ¿aquel que es santo debe ser dos personas o una sola persona? Una sola persona. ¿Ve? Pero parece que se transmuta y se transforma en dos personas y hace cosas no convenientes, porque no es conveniente dejar de ser santo, porque santo significa estar consagrado a Dios, estar consagrado a Dios. Pero si nosotros asumimos otra actitud, otro comportamiento, inclusive otra apariencia, que a veces no es una apariencia, sino que es algo que está dentro, en el Facebook o en el liceo o en cualquier parte, entonces somos dos personas. O nos comportamos como dos personas. Eso no conviene. Debemos ser una sola persona, porque estamos consagrados a Dios, no estamos consagrados al pecado, no estamos consagrados al mundo, no estamos consagrados a Satanás, sino que estamos consagrados a Dios. Y si estamos consagrados a Dios, somos de Dios. Y si somos de Dios, no podemos ser del diablo. Porque la Escritura dice que no podemos tomar la copa del Señor y la copa de los demonios. Pero repito, Satanás siempre quiere conducirnos a esa situación. Por eso es que hoy Dios nos habla con esta palabra que dice: habrá allí una calzada y un camino ante nosotros
ante nuestra vista espiritual y ante nuestra realidad espiritual, la cual solo nosotros podemos discernir y comprender, hay un camino. Y ese camino se llama camino de santidad. Porque ser santo no es ser alguien estático o colgado en una pared o en un cuadro pintado o una representación de yeso. Ser santo implica tener una actividad, ser activo en algo, porque para eso se nos coloca al frente un camino, y si hay un camino es porque vamos a caminar, donde habrá calzada, donde habrá camino, y será llamado camino de santidad. Y aquellos que anden por este camino, dice la palabra profética, por torpe que sean, ¿qué pasará? Búsquelo ahí. Si son torpes, o sea, si son así, inclusive puede ser que no tenga ni sexto grado, ni sepa leer ni escribir, es muy torpe. Puede ser que sea hasta síndrome Down. Que el Señor bendiga a los hermanos que tienen síndrome Down. O puede ser que sea, ¿cómo se llama? Con una deficiencia mental. ¿Ve? O sea, puede ser que no sea tan inteligente, pero por torpe que sea, si anda en el camino de santidad, ¿qué pasará? No se extraviará. ¿Cuántos dicen amén? No se extraviará. Pero aquel que se la echa de pila, aquel que se la echa de que sabe mucho, que es universitario, que tiene muchas letras y se las sabe todas, se extraviará. Se extraviará. ¿Por qué? Porque decide no andar por el camino de la santidad. Puede ser muy pila, puede ser muy buen negociante, puede tener tremenda labia, puede ser alguien muy, pero se extraviará. En cualquier momento allá en la comunidad meterá las patas. En cualquier momento con su esposa se equivocará. En cualquier momento en medio de la calle también errará. Porque ha decidido no andar en el camino de la santidad. Pero el que decida andar en el camino de la santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Y dice allí que en ese camino no andará fiera, no andará león. O sea, quiere decir que el diablo, Satanás, el diablo, el león rugiente, no anda por ese camino. Y si el león rugiente, Satanás, el diablo, no anda por ese camino, y yo soy torpe, yo soy mongólico, yo soy lo que sea, pues no me va a morder. Porque por ahí no anda Satanás, el diablo. Por ahí no anda el león rugiente. No me podrá morder ni arañar. Porque él no anda por ese camino. ¿Lo leímos o no lo leímos? Volvámoslo a leer. Volvámoslo a leer. Isaías 35, versículo 8. Habrá allí, póngamelo en la pantalla. Habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No andará inmundo por él. ¿Qué quiere decir eso? Que no andará inmundo por él. O sea, una persona que se emborracha, una persona que se droga, una persona que se pone a ver pornografía, no andará por ese camino. Porque aquí dice, no andará inmundo por él. Podrá ser evangélico, podrá venir a la iglesia, pero no andará por el camino de la santidad, porque en ese camino no anda inmundo. O sea, inmundo no se permite que ande. No andará inmundo por él, sino que Dios mismo estará con ellos. O sea, tendrán comunión con Dios, como decía María, ¿no? Sigue con el otro versículo, el 9.
donde dice: no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen ¿quiénes? Los redimidos. O sea, para que nosotros caminemos. Lo único que tú tienes que hacer para ser una persona que agrade a Dios, para ser un santo, es caminar por el camino de la santidad. Y no caminar un ratico, y no caminar una cuadra, y no caminar un trecho. Caminar continuamente por él, por ese camino. Porque si te sales de ese camino, entonces sí encontrarás al león. Te sales de ese camino y te pones a criticar, te pones a murmurar, te pones a darle a la lengua y a hacer cosas que no son, entonces le das lugar a el diablo. El versículo 10. El versículo 10. Dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Si andas no en el camino de la santidad, habrá tristeza y gemido. Oye, porque ahora me van a embargar, porque ahora mi esposa de mí se va a divorciar, y ahora tengo este problema, y ahora me llamaron de aquí, me llamaron de la fiscalía, me metieron tal cosa. Habrá tristeza y gemido, porque se alejó del camino de la santidad. Versículo 11. Versículo 11. Hasta ahí, bueno, hasta allí. Bueno, entonces fíjense, la pastora Ingrid inicialmente dijo algo importante, que tampoco yo le dije que lo dijera. Ella lo dijo porque Dios se lo puso en su corazón. Porque nosotros aquí en esta casa somos muy celosos con las cosas que tienen que ver con el pecado, que se llaman pecado, y que la Biblia dice que son pecado. No lo que las personas dicen que es pecado, sino lo que dice la Biblia y enseña la Biblia que es pecado. Y eso no quiere decir, ¿ve? No quiere decir que como nosotros somos tan celosos y nosotros somos tan cuidadosos por decir, digamos, no se nos cuela alguna cosa, porque se nos cuela. Al Señor Jesucristo se le coló Judas, un diablo completo, y se le metió en los 12. Que a nosotros se nos cuele alguien en el ministerio, por aquí, o hasta en el altar, pues si lo ignoramos, y si lo sabemos, lo procesamos. Inmediatamente. ¿Ve? Pero alguien de pronto nos puede criticar. Bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. ¿Ve? Pero es muy importante que en esta casa esté la santidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero primero la santidad debe estar en los hijos de Dios. Vamos a leer Levítico 11:45. Levítico 11:45. Levítico 11:45. Las personas que trabajan cerca de mí saben que somos muy cuidadosos de esto. Versículo 45 dice, 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. La santidad primero debe estar en los hijos de Dios. La santidad en segundo lugar debe estar en la casa de Dios. Y en tercer lugar, la santidad debe estar en la manera de vivir los hijos de Dios. En los hijos de Dios, en la casa de Dios
y en la manera de vivir. ¿Ok? Aquí dice, yo los he sacado de Egipto. Y este Egipto, como sabemos, representa para nosotros el mundo. Dios nos ha sacado del mundo. O sea, Él nos escogió. Fíjense qué es lo que decíamos inicialmente. No es que nosotros hayamos decidido ser santos, sino que Dios nos ha escogido para que seamos santos. No está permitido ninguna otra cosa. No podemos ser una cosa y otra, sino que Dios dice aquí, nos ha escogido, nos sacó de Egipto, del mundo, y añade, para ser vuestro Dios, para ser vuestro Dios. Y si Dios es nuestro Dios no puede ser el mundo, ni nuestro Dios puede ser Satanás, ni nuestro Dios puede ser la carne. Nuestro Dios es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para ser vuestro Dios, y ustedes serán santos, porque yo soy santo. Repito, usted puede venir a la iglesia, y muchos pueden venir a la iglesia, pero lo más importante es que seamos santos. O sea, que seamos consagrados para Dios, y Dios nos ha escogido para ser santos, y por lo tanto nosotros no debemos entorpecer ese propósito con el cual Dios nos ha escogido para que seamos santos, o sea, consagrados para Él. Eso quiere decir que no podemos ser el domingo una persona en la iglesia y el lunes otra persona en el liceo, y el lunes otra persona en la universidad, y el lunes otra persona en el negocio y en el trabajo. Nosotros debemos ser siempre santos, porque el Señor dice, yo soy santo, ustedes también sean santos. Entonces, en primer lugar, la santidad ha de estar en los hijos de Dios. En segundo lugar, la santidad debe estar en la casa de Dios. Salmo 93:5. Salmo 93:5. Salmo 93:5. Dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa. ¿Sabe? Estuve mirando las noticias por internet. Me dio mucha tristeza. Bueno, sí, tristeza. Porque una de las noticias es que el pastor Paul Yogi Cho, no lo voy a ¿cómo se llama? Aquí a infamar, pero bueno, pasó. El pastor Paul Yogi Cho, de 78 años, pastor de la iglesia evangélica más grande del mundo, lo metieron preso. Está preso en Corea del Sur. ¿Por qué? Porque se metió en problemas. El pastor Paul Yogi Cho, a esta edad. ¿Y por qué se metió en problemas? Porque se metió en las cosas del mundo. Y se metió en los negocios y en la plata. Y en unos hermanos de la iglesia lo demandaron por fraude al ministerio, fraude económico. Un fraude no de 3 lochas, de $12 millones. 12 millones de dólares. Lo agarraron los tribunales y está preso, 3 años preso. Y además tuvo que pagar una multa de $4 millones. Cuando el juez leyó el veredicto,
mi hermano pastor Paul Yogi Cho no dijo nada, asumió su culpa, solamente dijo: nosotros los cristianos, seguramente refiriéndose a los ministros, no tenemos que tener nada. Que con ello quería decir: me equivoqué. Su hijo lo enredó, y lo enredó porque le hizo comprar unas acciones en la bolsa de Corea, de allá de Seúl. Y resulta que los hermanos del ministerio de la iglesia comprobaron que tales acciones no valían ni la mitad de lo cual le habían vendido las acciones. Y como ellos no querían perder su plata, entonces demandaron al pastor, porque el pastor fue el que hizo el negocio, los convenció en el directorio y el que trajo a la mesa el asunto y le dio curso a la negociación, porque su hijo le vendió las acciones. Y dicen los abogados del hermano Cho que el hijo lo engañó. El hijo lo engañó. Bueno, el hijo lo engañó. Compró las acciones, no valían ni la mitad, y preso. Y el pastor Cho dijo: nosotros no debemos tener nada. Yo soy del parecer que un ministro de Dios no tiene que meterse en negocios del mundo. Un ministro de Dios, mi parecer. Así dice Levítico. Pero a veces nos salimos del camino de la santidad, de la consagración a Dios. Porque yo pregunto, ¿qué dinero le puede hacer falta al hermano Cho? O a la iglesia que tiene más de 1 millón de miembros. ¿Cuántos diezmos y ofrendas recibirá? Millones y millones. ¿Para qué ponerse a meterse en la bolsa? Se necesita ser un bolsa para meterse en esa bolsa. Y por eso se enredó, porque se metió en las cosas del mundo. Él lo reconoce. No objetó nada, 3 años preso, 3 años preso. Pero más todavía, aquí dice: la santidad conviene a tu casa. Si nosotros tenemos una casa de Dios y recibimos unas ofrendas y unos diezmos, que es la economía que Dios nos dio, lo dice la Biblia, ¿para qué la iglesia tiene que ponerse a comprar acciones de nada? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Hay iglesias que lo hacen. Por supuesto, la iglesia católica es la dueña del mayor capital en el mundo. Y muchas iglesias evangélicas, muchas, tienen dinero. Y entonces le aparece por allí: mira que vamos a comprar un terreno. Y ahí vamos a hacer unos edificios. Y eso le vamos a ganar tanto. Y con eso vamos a fabricar tantos templos en el mundo entero. Y los engatusan y se meten en los negocios del mundo. La iglesia no necesita meterse en eso. La iglesia tiene su economía, los diezmos y las ofrendas. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es actuar de otra manera, atenta contra la santidad. De lo cual dice: la santidad conviene a tu casa. Porque si no, suceden estos casos. Y otros casos en Venezuela, en Valencia, con el hermano, ¿cómo se llama? Que cayó en malas cosas, el hermano Bertucci. Preso y todo. Por negocios. Porque nos enredamos. Entonces, la iglesia más grande del mundo, salen las noticias en semejante rollo. Pero ¿qué dice la Biblia? La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tus ministros. Bendigo a mi hermano Cho y bendigo a mi hermano Bertucci,
que lo nombré aquí, y a la iglesia. Pero hay cosas que dice la palabra de Dios que no se deben hacer. Y no solamente nosotros los ministros, como el ejemplo que estoy dando. Hay cosas que ustedes no deben hacer. No deben hacer. Si la moda del mundo en el liceo es esta, tú no la debes hacer. Porque tú eres santo. Porque tú eres santa. Tú eres de Dios. Y si lo haces, te vas a enredar y vas a caer en mal nombre. Y vas a salir perdiendo. Y te vas a salir del camino de la santidad y por ahí vas a encontrar las fieras malignas. Eso es lo que yo predico aquí. Como ministro de Dios. Si tú decides hacer otra cosa, enredarte en fornicación, enredarte en adulterio, enredarte en cosas del mundo, vas a llevar del bulto. Como dice Ingrid, te vas a enredar porque Satanás te va a agarrar, porque te pusiste a meterte en fornicación o con ebriedad o con pornografía. Varios ministros se han enredado, nos hemos enredado muchos ministros para hablar en plural, por salir de la santidad. Salir de la santidad es peligroso, muy peligroso. Por eso es que dice aquí, la santidad conviene a tu casa. Tus testimonios, Señor, son muy firmes. Tus testimonios son muy firmes. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. O sea, escúchame, estamos hablando de que esos testimonios y la santidad y lo que es de Dios es muy firme para siempre y es un llamado de Dios para la gente antigua, para la gente pasada de moda, para la gente ya decrépita y vieja. Nosotros somos jóvenes y podemos ser del mundo y andamos en esto. ¿Dice eso? No. Por los siglos. La santidad es para todos ya, desde ahora y para siempre. No podemos ser cristianos, evangélicos, hijos de Dios y comportarnos con los hijos del diablo. Eso es incompatible. El que es hijo de Dios, el que es ministro de Dios, tiene que comportarse siempre como un ministro de Dios, como un hijo de Dios. Pregunto, ¿todavía podemos darle un fuerte aplauso a Dios? ¡A su nombre! Entonces, primero, la santidad en los hijos de Dios. Segundo, la santidad en la casa de Dios. Y tercero, la santidad en la manera de vivir. Primera de Pedro 1, lo que leíamos, ¿verdad? Primera de Pedro, no, pero no leí lo de, sí lo leí. La santidad conviene a tu casa. Primera de Pedro 1, versículo 13. Vamos a leer muy bien esto, con mucho cuidado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, vamos a ser razonables, vamos a entender bien cómo es que es el asunto. Sed sobrios. Lo contrario de sobrio es ser ebrio. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí hay varias palabras: entendimiento, sobriedad. Y esto es importante porque ¿sabe algo? En estos días hablábamos por allí con unos supuestos cristianos jóvenes que me dijeron en mi cara
nosotros somos cristianos, pero no somos perfectos. ¿Y usted sabe por qué me dijeron eso? Porque consumen droga. Así mismo, consumen droga. Es más, no que consumen droga, son drogadictos. Y se disfrazan y hacen teatro en la iglesia. Pero la Biblia todavía dice, sean sobrios. No dice sean ebrios. Porque algunos toman droga, toman marihuana y están en la iglesia. Pero otros se toman 8 o 10 cervezas y también están en la iglesia. Igualito dejan de ser sobrios para ser ebrios. Pero el Señor dice, sean sobrios. ¿Sean qué? Sobrios. Sean sobrios. Pues esa filosofía la usa el diablo. Nosotros somos cristianos, pero no somos perfectos. ¿Verdad que así nos dijeron, Bexa? No somos perfectos. Estamos en eso y seguimos tomando caña y fumando droga. Y somos cristianos. Obediencia. Dice aquí versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes teníamos una ignorancia. ¿Entiende? Y por eso nos pegábamos ¿cómo se llama? Con licor. La discoteca, hasta en la noche. A lo mejor dejábamos a los muchachos solos y andábamos de parranda por ahí, por la ignorancia. Pero esos eran los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. Y añade, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y añade algo importante, en toda vuestra manera de vivir. No en algunas cosas, no en algunos lugares, en toda vuestra manera de vivir, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de negociar, en nuestra forma de andar siempre. Sean ustedes santos. ¿Sean ustedes qué? Santos. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso fuerte para Dios, aleluya. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, en toda manera de vivir y en todo tiempo, en todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, en vuestro andar en el mundo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, de nuestros padres recibimos cosas malas y muchas cosas buenas, unos más que otros. Pero Dios nos rescató de esa mala manera de vivir. Y nos rescató no con cosas corruptibles como oro o plata, con una imagen, con un santo o con una agüita que nos echaron, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso se llama el camino de la santidad. ¿Cuántos dicen amén? El único camino que nosotros tenemos, el único camino, el camino de la santidad. Amén, hermano. El camino de la santidad. Aquí en Betel no se predica otro camino.
el camino de la santidad. El que saliendo de aquí quiere hacer otra cosa es por su propia cuenta. Pero no es lo que se enseña en esta iglesia. Se enseña siempre el camino de la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, querido hermano, es importante este día repasar este asunto, porque de hecho este párrafo de Isaías yo lo había predicado y lo seguiremos predicando cada vez que haga falta, porque el mundo ataca, el diablo ataca, la carne se alborota. Entonces necesitamos saber que tenemos un camino, el camino de la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito sea tu nombre. Te damos la gloria y la honra. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Cerca de ti yo quiero estar. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Póngame la música, por favor. Esta mañana quiero hacer un llamado de salvación. Quiero hacer un llamado a este altar. Si tú deseas recibir a Jesús, si tú deseas recibir la oración de sanidad, de liberación, el Señor quiere hacer una obra poderosa en tu vida. El Señor quiere encaminarte por ese camino, el camino de la santidad. Todos aquellos que quieren recibir esta oración, yo les animo, pasen a este altar ahora mismo para orar. Vamos a orar aquí al frente para que